Buenas noches, este es el diácono Santiago Rosado de la iglesia de San Sebastián en San Agustín, Florida. Vamos entonces esta noche a continuar con nuestro estudio del Evangelio de San Mateo. Vamos a cubrir el capítulo 28, que es el último capítulo de este Evangelio. Vamos entonces, antes de empezar, vamos entonces a hacer nuestra oración para antes de leer la Biblia. Señor Jesús, abre mis oídos y mi palabra, que escuche yo tu voz y medite tus enseñanzas. Despierta mi alma y mi inteligencia para que tu palabra penetre en mi corazón y pueda yo saborearla y comprenderla. Dame una gran fe en ti para que tus palabras sean para mí otras tantas luces que me guíen hacia ti por el camino de la justicia y de la verdad. Habla, Señor, que yo te escucho y deseo poner en práctica tu doctrina, porque tus palabras son para mí vida, gozo, paz y felicidad. Háblame, Señor, tú eres mi Señor y mi Maestro, y no escucharé a nadie sino a ti. Amén. Bueno, entonces pues vamos entonces a comenzar leyendo el primero 10 versículos de este capítulo 28 que dicen así. Pasado el sábado, al aclarar el primer día de la semana, fueron María Magdalena y la otra María a visitar el sepulcro. De repente se produjo un violento temblor. El ángel del Señor bajó del cielo, se dirigió al sepulcro, hizo rodar la piedra de la entrada y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el relámpago y sus ropas blancas como la nieve. Al ver al ángel, los guardias temblaron de miedo y se quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres: ustedes no tienen por qué temer. Yo sé que buscan a Jesús, que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, tal como lo había anunciado. Vengan a ver el lugar donde lo habían puesto. Pero vuelvan enseguida y digan a sus discípulos: ha resucitado de entre los muertos, y ya se les adelanta camino a Galilea. Allí lo verán ustedes. Con esto ya se lo dije todo. Ellas se fueron al instante del sepulcro, con temor, pero con una alegría inmensa a la vez, y corrieron a llevar la noticia a los discípulos. En eso Jesús les salió al encuentro en el camino y les dijo: paz a ustedes. Las mujeres se acercaron, se abrazaron a sus pies y lo adoraron. Jesús les dijo: no tengan miedo, vayan ahora y digan a mis hermanos que se dirijan a Galilea. Allí me verán. Palabra de Dios. No, fíjense que a la madrugada del primer día de la semana, ¿verdad?, es decir, el domingo, María Magdalena y otra María fueron a ver el sepulcro, ¿verdad? En Marcos y Lucas y Juan hablan de los perfumes y de los aromas que habían comprado las mujeres para ungir el cuerpo de Jesucristo, porque eso era algo que se hacía con los cadáveres, ¿verdad? Por lo tanto, ya llevaban eso. Eso no dicen los otros evangelios. Pero Mateo no nos habla nada de perfume o aromas que fueran a llevar, sino que solamente iban a visitar a la tumba. Mateo no dice nada al respecto porque la presencia de los guardias les cerraba el paso y era imposible entrar en el sepulcro sellado, ¿verdad? Eso lo vimos en el capítulo anterior. Esto indica que ellas actúan como las mujeres piadosas que van a la tumba de sus seres queridos para llorar y orar. O sea que, según Mateo, no habla nada de que iban a llevar nada para embalsamar el cuerpo. Una vez más, se pone de manifiesto la fidelidad y el valor de las que siguieron a Jesús desde Galilea hasta la agonía de la cruz.
O sea que estas mujeres fueron fieles desde que él empezó su vida pública hasta la cruz, ¿verdad? Mientras que todos los discípulos lo abandonaron y huyeron, como ya vimos en los capítulos anteriores, el 26, ¿verdad? Y el 27, donde realzamos y le dimos énfasis a cómo que fueron las mujeres las únicas que se quedaron, las únicas que tuvieron el valor de estar cuando lo estaban crucificando, ¿verdad? Mientras estaban en el camino, a las mujeres les sorprende algo imprevisto, ¿verdad? Un súbito temblor de tierra. Y esto les impide llevar a cabo su proyecto y anticipa que los acontecimientos de la muerte de Jesús han dado un giro totalmente inesperado, ¿verdad? Solo que ese temblor no quiere decir. Para evocar el misterio en sí mismo inexpresable, ¿verdad?, la resurrección de nuestro Señor, Mateo emplea imágenes fuertes, como la conmoción producida en los elementos de la naturaleza, como el temblor, que fue símbolo y signo de que había resucitado, ¿verdad? Que es algo que verdaderamente, pues, no hay palabras humanas para describir ese hecho. Por lo tanto, pues Mateo utiliza este lenguaje fuerte y de estos signos que, ¿verdad?, sobre todo en la naturaleza, así como cuando nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz, ¿verdad?, que se puso todo oscuro, que hubo también un temblor y que se resquebrajaron las rocas y el velo del templo, pues todo eso, pues esto también cuando resucita, pues entonces hay esos acontecimientos sísmicos y de la naturaleza. La verdad de esta imagen está en el poder de sugestión que ejerce sobre el lector, no necesariamente en el hecho descrito, ¿verdad? Ya que la vuelta de Cristo a la vida y su entrada en la gloria escatológica, o sea, la gloria que nosotros vamos a ver al final de los tiempos, eso es lo que significa escatológica, la palabra, el final de los tiempos, supera toda experiencia. Por lo tanto, ningún ser humano sería capaz de expresar esto adecuadamente, ¿verdad? Por eso él usa ese vocabulario así tan fuerte del temblor y cuando murió del ensombreciimiento del cielo. De ahí la sobriedad de los relatos evangélicos, ¿verdad? Porque, pues, ¿cómo se va a describir las cosas si pues no hay palabras? Pues vamos a hacerlo algo que sea escueto, algo que sea al grano, algo que sea breve, ¿verdad? Ninguno de los evangélicos canónicos se atreve a descubrir la resurrección de Jesucristo. Nunca nos dicen cómo eso pasa, ¿verdad? Sino que se limitan a presentar hechos humanamente accesibles. O sea, que nosotros podemos entender, que podemos describir. Y eso es, por ejemplo, el temblor de la tierra, la tumba vacía, las apariciones de resucitado a mujeres y a los discípulos, ¿verdad? Pero no se nos describe cómo fue ese proceso de resurrección, ¿verdad? Porque nuestra mente no puede comprender ese hecho, ese misterio. La figura radiante del ángel, ¿verdad?, que dice que es como el relámpago, ¿verdad?, y las vestiduras blancas como la nieve tienen un parecido con el aspecto de Jesús en el momento de la transfiguración, que es una descripción bastante parecida, ¿verdad?, donde dice la transfiguración que sus ropas eran tan blancas como nadie podía crearla, hacerla en la tierra, ¿verdad? El resplandor del rostro y la blancura del vestido son un signo de pertenencia al mundo celestial, ¿verdad? Y eso también lo vemos en el libro de Daniel, cuando describe al Hijo del Hombre, ¿verdad? Por lo tanto, esos son símbolos de que el ser al que uno está en presencia no es de este mundo. El hecho de rodar la piedra que cerraba el sepulcro y de sentarse sobre ella simboliza el triunfo de Dios sobre la muerte. O sea, que este ángel estuviera sentado sobre la roca, ¿verdad? Pues quiere decir que eso no está simbolizando el triunfo de Jesús sobre la muerte.
La reacción de los allí presentes, el temor de las mujeres, el pánico de los guardias, ¿verdad?, confirma el carácter sobrenatural de aquella manifestación celestial. Tenemos hombres que son soldados, que son guerreros, que deben ser valientes, ¿verdad? Y que verdaderamente pues tengan esa reacción de pánico, pues quiere decir que están ante un hecho que va más allá de lo que ellos pueden comprender y más allá de lo que ellos pueden tolerar, ¿verdad? Al comienzo del Evangelio se narra que a José se le apareció un ángel, ¿verdad?, en sueño, para revelarle la concepción virginal de Jesús e indicarle lo que debía hacer al respecto, ¿verdad? Cuando él estaba pensando que, bueno, pues ese hijo que María tiene no es mío, pues entonces me voy a divorciar en secreto, ¿verdad? La voy a repudiar en secreto, porque si lo decía, pues entonces la ley decía que tenían que apedrearla, ¿verdad? Por lo tanto, pero entonces cuando estaba en esos pensamientos, pues el ángel se le apareció, vino en sueño y dijo que no, que ese hijo era del Espíritu, que era de Dios, ¿verdad? Y por lo tanto, pues que la aceptara y la trajera a su casa, y así lo hizo, ¿verdad? Pues así vemos que al principio del Evangelio empieza con esta aparición del ángel a José en los sueños, y aquí acaba con este ángel apareciéndose a las mujeres, ¿verdad? Por tanto, este ángel se le aparece a las mujeres y le anuncia la resurrección del que había sido crucificado, y le encomienda la misión de anunciar a los discípulos lo que habían visto y lo que habían oído. El mensaje del ángel comienza con la frase "no teman", ¿verdad?, que es el preámbulo vital de los discursos de los personajes celestiales. Cuando el ángel se le apareció a María, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, en Génesis los ángeles se le aparecían por ejemplo, a la mamá de Sansón, cuando se le apareció a todas estas personas que se aparecieron a través de la historia de la salvación, pues casi siempre empiezan: no teman, no tengan miedo. ¿Por qué? Porque el ángel no es esa figura que nosotros tenemos, la concepción de un niñito gordito con alitas, ¿verdad? Eso verdaderamente, un ángel es un espíritu que es guerrero, pues un espíritu que ha peleado, está ahí para combatir las fuerzas del mal, ¿verdad? Por eso todos tenemos un ángel guardián que nos guarda a nosotros. Por eso vemos cuando estudiamos el Apocalipsis, la batalla de San Miguel y sus ángeles contra los ángeles rebeldes, ¿verdad? O sea, los ángeles son espíritus fuertes y cuando se presentan a personas, lo que inspiran es temor y miedo, ¿verdad? Por lo tanto, eso es algo que tenemos. Por eso es que siempre, cuando un ángel se presenta, dice: no teman, ¿verdad? A continuación viene el anuncio de la resurrección, expresando en términos semejantes a los de la primera predicación misionera, ¿verdad? Que hizo, por ejemplo, San Pedro, ¿verdad? En los Hechos de los Apóstoles. Jesús Nazareno fue crucificado, pero resucitó como lo había dicho, ¿verdad? Eso es lo que nos dice Pedro en ese cuando viene el Espíritu Santo, el día de Pentecostés, ¿verdad? Que sale y predica y se convierte en 3,000 personas, ¿verdad? Resucitado es sinónimo de viviente. Cristo había muerto realmente, pero ahora volvía a estar vivo en medio de los suyos. Y eso es algo que tenemos que tener ese concepto claro, porque eso es una de las grandes herejías que ocurrieron al principio de la cristiandad, donde muchas personas creían de que Jesucristo era Dios, pero que verdaderamente no era hombre, que Él había venido y se había puesto como un disfraz de hombre, ¿verdad? Y que entonces pues no había sufrido en la cruz, que eso era todo una pantomima, ¿verdad? Ay, me duele, pero no me duele nada porque yo soy Dios, ¿verdad? Esa era la herejía. Por lo tanto, nosotros sabemos que Él es Dios y es hombre, y como hombre es igual a nosotros en todo, menos el pecado. Por lo tanto, sufrió hambre,
sufrió dolor de la pérdida de un ser querido, sufrió en la cruz todas las torturas que le hicieron, ¿verdad? O sea que por eso es que sabemos que verdaderamente murió y entonces al resucitar pues ahora está vivo. Para confirmar sus palabras, el mensajero celestial invita a las mujeres a ver el lugar donde había estado el cadáver, ¿verdad? La tumba vacía. El sepulcro vacío es el signo que da credibilidad a su mensaje. Por el camino, el Señor resucitado sale al encuentro de las mujeres que se abrazan a sus pies y lo adoran. El encargo que Jesús les confía confirma la orden que ya le había dado el ángel. Ellas deben transmitir a los discípulos la orden de ir a Galilea, donde verán a Jesús, no como lo habían conocido antes de su muerte, sino en la plena posesión del señorío universal recibido después de su resurrección, ¿verdad? O sea, antes de Jesús morir, pues era como cualquiera de nosotros, pero una vez murió y resucitó, pues entonces ya lo que tenía era un cuerpo glorificado, ¿verdad? Un cuerpo que verdaderamente pues no sufría, un cuerpo que emanaba luz, un cuerpo que se podía transportar a la velocidad del pensamiento, un cuerpo que podía pasar a través de paredes y de puertas, ¿verdad? Como lo veremos cuando él se le presenta a los apóstoles que estaban a puertas cejadas. Pues es un cuerpo glorioso, por lo tanto es Jesús, pero con un cuerpo ya glorificado, ¿verdad? Que nosotros también tendremos al final de los tiempos, cuando para la segunda venida de Jesús, ¿verdad? Cuando nos decimos del credo que va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos, ¿verdad? Y entonces pues ahí nuestro cuerpo resucitará y se unirá a nuestra alma y entonces tendremos un cuerpo glorificado, ¿verdad? Y así pues entonces iremos al cielo con ese cuerpo glorificado, ¿sí? En cuerpo y alma. Jesús de manera evocadora no habla de sus discípulos como lo había hecho el ángel, sino que los llama mis hermanos. ¿Verdad? Según el relato de Marcos, las mujeres quedaron despavoridas y se hundieron en un profundo silencio. Eso es lo que nos dice Marcos. Mateo, como vimos, cada cual da como una manera diferente de ver las cosas, porque hay que darle énfasis a ciertos momentos de una manera diferente. En Mateo, aunque están atemorizadas, participan del gozo pascual y cogen llenas de alegría a llevar la noticia a los discípulos. O sea que aunque tienen miedo, pero al verlo, pues se llenan de alegría, saben que está vivo otra vez, ¿verdad? Que ha resucitado. Cristo vive independientemente de la fe de la iglesia, pero sin esa fe no mantendría ningún contacto con la historia, ¿verdad? O sea que Cristo no necesita a la iglesia, Dios no necesita nada de nosotros. Él puede vivir independientemente y tiene su vida independiente de la iglesia, ¿verdad? Pero esa fe de la iglesia de nosotros es la que nos mantiene en contacto con Él a través de toda la historia. La comunidad no da la vida a Cristo. Al contrario, vive ella misma de la vida del resucitado, ¿verdad? Él es el que nos da a nosotros, a la iglesia, la vida que nosotros tenemos. Pero sin el testimonio de la comunidad creyente que se confiesa y anuncia el querigma pascual, el mensaje pascual, que es el mensaje de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio no sería anunciado y no podría llegar a ser el poder de Dios para la salvación de todos los que creen. O sea que la iglesia es la que, por la fe que tiene la iglesia, ¿verdad? Y por el testimonio que da
al mundo es que la salvación a través de la iglesia viene al mundo, ¿verdad? Porque la iglesia debe ser como un faro que atrae a todas las demás personas del mundo. Por tanto, Cristo no nos necesita, pero nos tiene y nos da la oportunidad que seamos ayudantes de Él en la salvación del mundo. Vamos entonces a pasar al próximo pasaje, que dice así, mientras las mujeres iban, unos guardias corrieron a la ciudad y contaron a los jefes de los sacerdotes todo lo que había pasado. Estos se reunieron con las autoridades judías y acordaron dar a los soldados una buena cantidad de dinero para que dijeran: los discípulos de Jesús vinieron de noche y como estábamos dormidos, robaron el cuerpo. Si esto llega a oídos de Pilato, nosotros los arreglaremos para que no tengan problemas. Los soldados recibieron el dinero e hicieron como les habían dicho. De ahí salió la mentira que ha corrido entre los judíos hasta el día de hoy. Palabra de Dios. Fíjense que una vez más los jefes religiosos del pueblo judíos salen del apuro por medio del soborno, ¿verdad? Que cuando quisieron crucificar a Jesucristo, lo que hicieron fue sobornar a la gente, ¿verdad? Pues ahora también usan el soborno. Ya antes habían pagado a Judas también para hacer que traicionara a Jesús. Ahora ofrecen a los guardias una suma considerable de dinero para forzarlos a dar un falso testimonio y de ese modo desacreditar la fe en la resurrección de Jesús. Como están convencidos de que todo tiene un precio, se comprometen a sobornar incluso al gobernador romano, si él llegara a enterarse de lo que ellos han hecho. O sea, que por eso a los soldados digan que se quedan dormidos, que si hay algún problema nosotros lo resolvemos. O sea, resolvemos pues pagándole al jefe de ustedes, ¿verdad? O sea que para estos líderes todo se puede, todo en la vida está a la venta. La cuestión es encontrar el precio, ¿verdad?, que tiene. Y así todavía hay mucha gente en este mundo que piensa de esa misma manera, ¿verdad? Que no hay nada que no se pueda comprar con dinero. Los escribas y los fariseos habían pedido a Jesús un signo demostrativo de que Dios estaba actuando a través de él, por medio de él, ¿verdad? Y Jesús se negó a darle la señal que ellos pedían, pero anunció que a cambio se les daría la señal de Jonás, ¿verdad?, que en Mateo aparece ligada a la resurrección. Ahora que se les da este signo, ellos mismos se niegan a creer y conspiran para impedir que el pueblo crea, ¿verdad? Pues Jesús le dijo que solamente el signo de Jonás le iba a dar. Y como sabemos, pues Jonás estuvo 3 días en el vientre de la ballena, ¿verdad? Pues asimismo, Jesús estuvo 3 días en el vientre de la tierra, ¿verdad? Muerto. Y después de eso, entonces resucitó. Pues ese es el signo de Jonás. Mateo entonces lo enlaza esta historia de Jonás con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y así explica lo que Jesús les dijo a los fariseos anteriormente sobre que solamente el signo de Jonás era lo único que le iba a dar. Los guardias siguieron las instrucciones que recibieron y el narrador lamenta que esa mentira se haya mantenido vigente entre los judíos hasta el día de hoy, ¿verdad? Paradójicamente, ¿verdad?, se trata de una falsa creencia fundada en el testimonio de personas que confesaron haber estado dormidas mientras sucedían los hechos que narraban. O sea, si tú estás dormido, pues entonces no sabes lo que pasó. O sea, hay una contradicción, ¿verdad? Verdaderamente
Si te quedaste dormido, pues entonces verdaderamente pudo haber resucitado o tal vez se lo hubieran robado. O sea que no, es un testigo que no es válido en ese sentido. Aquí se vuelve a encontrar la separación típica de Mateo entre los creyentes y los no creyentes. Los cristianos se presentan en franca contraposición con la comunidad judía. O sea que están en un choque con los judíos. La mala fe de los jefes del pueblo intenta obstaculizar el anuncio de la resurrección de cualquier forma, de cualquier manera, ¿verdad? Hasta llevar a sobornar al jefe romano más grande, si era necesario. La fe de las mujeres se opone a esta actitud. Ellas son las primeras en anunciar el mensaje pascual, el querigma pascual, ¿verdad? De esta forma, Mateo describe el comienzo del poderoso movimiento que se ha desencadenado en la historia en torno a la fe en la resurrección de Cristo. O sea que la iglesia, todo el mensaje que hemos recibido, pues comenzó ahí con esas mujeres diciendo resucitó. Fueron las primeras testigos de la resurrección, ¿verdad? No los discípulos ni Pedro, que era la cabeza, sino las mujeres, ¿verdad? Fueron las que le fueron más fieles a Jesús. Vamos entonces a ver el próximo pasaje. Dice así: por su parte, los 11 discípulos partieron para Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Cuando vieron a Jesús, se postraron ante él, aunque algunos todavía dudaban. Jesús se acercó y les habló así: me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Palabra de Dios. Fíjense que la referencia a los 11, no a los 12, ¿verdad? Como el resto del Evangelio, trae a la memoria el lamentable destino de Judas, ¿verdad? Que fue el que lo traicionó. Galilea, que es la región donde brilló una gran luz cuando Jesús comenzó su predicación, y eso lo vemos en el capítulo 4 de Mateo, es ahora el lugar donde la iglesia comienza su misión de evangelizar a todas las naciones. Como vemos como aquí, Galilea se encuentra al norte de Israel, ¿verdad? Hacia acá abajo está Jerusalén, y entre Judea y Galilea estaba Samaria, ¿verdad? Por eso la mayor parte de la gente, cuando viajaba de Galilea a Jerusalén, daban esta vuelta para no pasar a través de Samaria, ¿verdad? Porque los samaritanos y los judíos no se llevaban, ¿verdad? Esta localización geográfica es significativa porque señala una vez más la continuidad entre el resucitado y el Jesús terreno, o sea, el Jesús que estuvo vivo por 33 años en este mundo, ¿verdad? El Señor glorificado vuelve a encontrarse con los suyos en el mismo lugar donde había empezado a anunciar el Evangelio. O sea, es como se completa el círculo. Empezó en Galilea, murió en Jerusalén, pero volvió a Galilea, ¿verdad? Los mismos que acompañaron a Jesús durante su misión en Galilea son ahora los testigos de su resurrección. El pasaje consta, que acabamos de leer, de dos partes. El relato introductorio, que es del versículo 16 al 18, y las palabras de Jesús, que son los últimos tres versículos. El relato introductorio, la introducción narrativa, sitúa el encuentro en la montaña. Jesús se encuentra con ellos en la montaña, sitio que en Mateo
tiene un claro sentido simbólico, ¿verdad? Porque es el lugar especial de la revelación divina, ¿verdad? Así como Moisés subió al monte Sinaí para recibir los 10 mandamientos, ¿verdad? Así como Jesús llevó a sus discípulos al monte Tabor, donde se transfiguró, ¿verdad? Los montes eran sitios donde el hombre subía para encontrarse con Dios que bajaba, ¿verdad? De los cielos. Por lo tanto, ahora cuando Él se encuentra con ellos, resucitado en Galilea, pues entonces están bien en un monte. En una montaña, como vimos también, Él pronunció su discurso inaugural, ¿verdad? Y en otra montaña fue el escenario de su transfiguración. O sea, el discurso de la montaña, ¿verdad? El sermón de la montaña, que vemos en Mateo 5, donde se nos da las beatitudes, ¿verdad? Que es uno de los discursos más importantes que Jesús dio. En el Antiguo Oriente, la proskinesis, que es la palabra griega que se utiliza en este evangelio para describir cuando los discípulos lo adoraron, se postraron ante él, ¿verdad? Era un signo de absoluta sumisión. O sea, esta palabra se utilizaba cuando alguien se sometía completamente a otra persona, ¿verdad? Por lo tanto, esta palabra solamente se utiliza cuando esta práctica de arrodillarse ante alguien es ante un Dios o ante un rey, ¿verdad? En el gesto del Evangelio, el verbo griego proskinen, que es postrarse, adorar, rendir homenaje, típicamente Mateo quien lo usa y expresa el gesto litúrgico de adoración que realizaron ¿quiénes? Que realizaron los reyes magos cuando fueron a adorarlo. El mismo verbo que se usa cuando los discípulos en la barca, ¿se acuerdan de cuando él calmó la tormenta y se postraron ante él, ¿verdad? Cuando las mujeres en presencia del Señor resucitado. También la actitud respetuosa de los que se acercaban a Jesús en actitud suplicante. Se ve también, se utiliza ese verbo que se utiliza aquí. Cuando el leproso viene a pedirle que lo cure, cuando el alto jefe le pide que vaya a curar a su hija y muere, ¿verdad? Y entonces Jesús la resucita. La mujer cananea, que es la que le dice, pero hasta los pejos comen de las migajas que caen de la mesa de los amos, ¿verdad? Y Jesús dice, bueno, tanta fe tienes que se haga como tú quieres. Y la hija de ella, el demonio salió de ella, ¿verdad? Y también cuando la mamá de los hijos de Zebedeo, la mamá de Juan y de Santiago, que se llamaban los hijos del trueno, ¿verdad? Porque fueron los que le dijeron a Jesucristo que cuando pasaron por la aldea samaritana, que no los quiso dejar entrar, le dijeron, ¿quieres que llamemos fuego del cielo para que acabe con esta aldea? ¿Verdad? Y se dijo, oye, espérate, no, nosotros no estamos en eso, de destruir, ¿verdad? Pues la mamá vino y le pidió que uno se sentara a su derecha y otro a su izquierda, ¿verdad? Y Jesús le dijo, tú no sabes lo que estás pidiendo porque eso solamente mi Padre es el que lo puede conceder, ¿verdad? Pero sí, yo les puedo conceder que ustedes tomen de mi cáliz si están dispuestos. Y dijeron que sí, ¿verdad? Y por lo tanto, Santiago fue el primer apóstol mártir, ¿verdad? Que fue, lo decapitaron. Porque antes de él hubo el primer mártir cristiano que fue San Esteban. Por lo tanto, en todos estos pasajes nosotros vemos que las personas se arrodillan y adoran a Jesús, ¿verdad? Pues ese mismo verbo es que se está utilizando aquí, de cómo los discípulos se postran ante él y lo adoran. En el versículo 17 llama la atención la frase de que algunos de estos discípulos dudaron, ¿verdad? O sea, y uno dice, oye, ¿cómo que está ahí ya hasta el final, ya lo ven resucitado y todavía dudan? Vamos a ver cómo se explica eso. Porque esto resulta extraño, ¿verdad? Que algunos discípulos habían dudado precisamente en aquel momento decisivo, cuando el Señor resucitado los convoca para el último encuentro y se manifestaba vivo en medio de ellos. O sea, una prueba más grande que esa no la podían
pedir para creer, ¿verdad? La interpretación aparentemente más acertada refiere esta frase no al pasado, sino al presente. Me explico. La comunidad de Mateo y la iglesia, nosotros, ¿verdad? Hay una nota característica de la comunidad creyente que es la fluctuación entre la fe y la indecisión. La duda es la compañera inseparable de la fe itinerante, o sea, de la fe del que va de un sitio a otro llevando el mensaje, ¿verdad? Por lo tanto, esto de que dudaron, tal vez no se está refiriendo necesariamente a esos apóstoles, se está refiriendo a la comunidad de que Mateo estaba predicando en aquel momento, y se está refiriendo a nosotros, la iglesia presente, la iglesia a través de toda la historia, ¿verdad? Y es por eso que eso está ahí en ese versículo, ¿verdad? Dice que algunos dudaron, pero no a los que estaban allí, sino a los futuros discípulos. El mandato misionero de Jesús incluye ¿qué? Una revelación, un mandato y una promesa. Estas palabras, al estar al final del Evangelio, adquieren el carácter de un testamento, ¿verdad? Cuando alguien muere, ¿verdad? Cuando pues ya se va, pues entonces deja un testamento, deja los deseos, lo que quieren que sus hijos o sus parientes hagan después de su muerte, cómo lo entierren, dónde lo entierren, cómo se reparten si dejó algo de dinero y así por el estilo, ¿verdad? Jesús ante todo declara solemnemente que el Padre le ha concedido todo poder en el cielo y en la tierra, ¿verdad? Al comienzo del Evangelio, también en una montaña, Jesús había rechazado la dominación sobre todos los reinos del mundo y su gloria. O sea que cuando el diablo lo tentó, que le mostró en la segunda tentación, pues la primera fue la de los panes, la segunda del reino y la tercera lo llevó al techo del templo, la segunda del templo y la última de los. Cuando él lo tentó, fíjense cómo el diablo lo trataba de engañar, porque le dijo, te doy el poder de todos estos reinos, ¿verdad? Pero sin embargo, si hubiese dicho que sí, solamente tenían los reinos de la tierra. Pero al seguir la voluntad del Padre y por su muerte y resurrección, no solamente tiene los reinos de la tierra, sino del cielo y la tierra, ¿verdad? O sea que el diablo estaba dando más que la mitad de lo que le correspondía, como ¿verdad? O sea que siempre el diablo, aunque diga algo, siempre nos está engañando. Es el punto que quiero hacer. Ahora el Padre le ha dado todo poder en el cielo y en la tierra, o sea, no solamente aquí abajo, sino en todo el universo, en todo lo más allá del universo. En la Biblia la expresión cielo y tierra designa el mundo como un todo, ¿verdad? Unas veces en su unidad, ¿verdad? Y otras en su diversidad. Y en todos estos pasajes vemos cómo se utiliza esta expresión desde el Antiguo Testamento, desde el Génesis, ¿verdad? Hasta los Evangelios. El cielo y la tierra. Cristo recibe pleno poder no solo sobre el mundo terreno, sino también sobre el mundo celestial. El poder de él que él ya tenía antes de la Pascua, se manifestaba en qué? En sus enseñanzas, en sus milagros y en el perdón de los pecados. Y se extiende ahora en adelante a toda la creación, ¿verdad? O sea, porque él ya sabíamos que tenía ese poder por los milagros que hacía, por su enseñanza, por todo. Por eso los judíos querían matarlo, que decía, ¿quién es este que dice que puede perdonar los pecados? Solamente Dios puede perdonar los pecados, ¿verdad? Cuando le dice al tullido que le bajaron por el techo, ¿verdad?
que dijo, yo te perdono los pecados, ¿verdad? Y sabiendo lo que los fariseos y los otros estaban pensando, dijo, bueno, para que crean, no solamente te perdono los pecados, sino también levántate y camina, ¿verdad? O sea que su poder es universal y esto implica su plena participación en el ilimitado poder de Dios. En virtud de ese dominio cósmico, el Señor resucitado puede confiar a sus discípulos una misión que tiene un alcance universal. Durante su vida terrena, Jesús había enviado a sus apóstoles solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿verdad? Ahora esta restricción ha quedado eliminada y la misión universal fluye naturalmente de su ilimitada autoridad. Por eso vemos, como habíamos ya dado el ejemplo de la mujer cananea, ¿verdad? Que él dijo, yo he venido solamente para los hijos de Israel, no para los gentiles, ¿verdad? Pero con la fe de ella, pues también le dio lo que ella estaba pidiendo, que era que curara a su hija. Pero originalmente vino para Israel y después, pues entonces ya la misión no solamente a Israel, sino que vayan a Israel, a Samaria y a todas las naciones. Por lo tanto, la misión se extiende geográficamente a todas las naciones y se desarrolla a través del tiempo hasta el fin del mundo. No una misión geográfica, sino también de tiempo y de espacio. Esta clara referencia a la misión universal constituye un dato esencial para comprender el mensaje de Mateo. El arraigo de Mateo a la tradición judeocristiana que atestigua claramente en su evangelio no lo lleva a encejarse en la colectividad nacional de la que él había salido. O sea que él no se quedaba, decía, Jesús solamente es para nosotros los judíos, para nadie más. Sino que aunque él estaba bien arraigado, y vemos que Mateo está escribiendo para los judíos, por eso es que cita tanto el Antiguo Testamento en su evangelio, aunque él estaba escribiendo para los judíos, pero él va más allá de, no se encierra en su nacionalidad solamente. Mateo es un partidario decidido de la evangelización a los paganos. Su iglesia confiesa la universalidad ilimitada de la fe cristiana, ¿verdad? Que es para todo el mundo. Y por eso sabemos que Cristo vino y murió no solamente por los judíos, no solamente por los cristianos, sino por los ateos, por los budistas, por los hindú, por todo el mundo, ¿verdad? Eso es parte del mandato de él. Por lo tanto, la misión de los enviados consiste ante todo en hacer discípulos. En un contexto misionero, esta expresión es a la vez original y reveladora. ¿Por qué? Porque indica que para Mateo es una misma realidad adherirse a Cristo y ser discípulo. Si uno cree en Cristo, si uno ama a Cristo, tiene, por ende, que ser discípulo y tiene, por ende, que ser misionero. Tiene que llevar el mensaje de Cristo a otras personas. La condición de discípulos, tal como se describe en el Evangelio, no es patrimonio exclusivo de los que siguieron a Jesucristo cuando estaban vivos, cuando Él estaba vivo aquí en la tierra, ¿verdad? Es la condición en que se encuentran todos los que escuchan la palabra de Jesús y la practican, o sea, todos y cada uno de nosotros. Somos llamados a evangelizar, a llevar ese mensaje. Por eso cuando venimos a la misa, ¿qué son las últimas palabras de la misa? ¿Ya? Que cuando él dice, vayan en paz, glorificando a Dios con sus vidas, ¿verdad? O sea, que vayan y lleven ese evangelio con su manera de ser, con su manera de hablar, con su manera de comportarse. El encargo general de hacer discípulos es explícito en la orden de bautizar y enseñar, que nos dice el Evangelio. El discípulo llega a ser tal por el bautismo y la instrucción. Como hemos dicho, ¿cómo uno se hace hijo de Dios, hermano de Jesús y templo del Espíritu Santo?
cómo uno entra a la familia de Dios, a la Santísima, ser parte de la Santísima Trinidad, cómo se abren las puertas para que uno entre a la iglesia. La contestación a todo eso es a través del bautismo, ¿verdad? Porque para través del bautismo es que verdaderamente nos hacemos discípulos de Cristo, nos hacemos parte de la familia de Dios. Por lo tanto, ese es imprescindible. El orden del mandato no era lo acostumbrado, ya que la instrucción, por regla general, precede al bautismo, ¿verdad? Cuando se va a bautizar a un adulto, ¿primero qué? Primero se le enseña, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a recibir, ¿verdad? Y entonces después se bautiza. Fíjense, por aquí está bautizar y enseñar, ¿verdad? El discípulo es un bautizado que se esfuerza por crecer constantemente en su vida de fe y en el conocimiento del Señor. O sea que, aunque se le enseña antes del bautismo, después del bautismo tiene que seguir aprendiendo, tiene que seguir educándose, porque si no conoce lo que enseña Jesús, no conoce lo que enseña la iglesia, pues no puede amar a Jesús, ¿verdad? Como dice San Jerónimo, si uno, ignorancia de la Biblia es ignorancia de Cristo, ¿verdad? La enseñanza de Jesús se presenta como un mandamiento, como una exigencia que debe ser cumplida, enseñándole a cumplir todo lo que le he mandado, como dice en el versículo 19. Jesús no solo participa del pleno poder de Dios, sino que lo posee plena y totalmente, porque Él es Dios también, ¿verdad? Por eso no comunica la voluntad de Dios como podría hacerlo un profeta, sino que habla con autoridad al estilo del que yo les digo. Él no dice, la Escritura dice, yo les digo, ¿verdad? Anteriormente les decían, no cometerás adulterio, pero yo te digo que todo aquel que mira a una mujer con deseo, ya cometió adulterio. O sea, él dice, yo les digo, esa es la autoridad que viene de él, que es no solamente hombre, sino que es Dios, ¿verdad? El uso del tiempo pasado, le he mandado, muestra que se trata de una enseñanza que Jesús impartió durante su vida en la tierra. O sea, que él ya le había enseñado eso y le está reiterando esa enseñanza a sus discípulos. Se trata de la voluntad de Dios anunciada en la ley de los profetas, ¿verdad? Como está en el capítulo 5. Interpretada de manera soberana en la enseñanza de Jesús y concretada y resumida en el mandamiento del amor. Que el mandamiento del amor es lo que resume cuando le preguntaron cuál es el mandamiento más importante, dice, amarás a Dios, ¿verdad? Con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo, y amarás al prójimo como a ti mismo. O sea que el mandamiento del amor resume todo la enseñanza de los profetas y de la ley. Se pone en relieve una vez más la unidad del resucitado y el Jesús terreno al decir que los discípulos deben guardar el verbo que se usa en griego es terrein, ¿verdad? Que significa guardar esta enseñanza normativa en la obediencia fiel y cotidiana. O sea, que es una enseñanza, es una norma, es un mandamiento, ¿verdad? De obediencia, pero no de un momento, sino de todos los días de nuestras vidas, ¿verdad? Que debemos guardar esta enseñanza de Jesús. Para conocer al Señor que actualmente vive, hay que ponerse a escuchar y a seguir al Cristo histórico. Decimos Cristo histórico al Cristo que vino y vivió durante 33 años en este mundo. A eso nos referimos con el Cristo histórico, ¿verdad? Del quien el Evangelio da testimonio, que eso es de lo que nos habla el Evangelio, de la vida de Jesús, de su enseñanza cuando estuvo aquí en la tierra. Y al escuchar a Jesús terrenal, entonces encontramos al Jesús resucitado. Que las enseñanzas de él son las enseñanzas de vida, ¿verdad? Son las enseñanzas que nos van a llevar a la vida eterna. Dado que los principios máximos de moralidad son los mandamientos de Jesús y no la ley de Moisés,
Así también el rito de iniciación es el bautismo y no la circuncisión. ¿Verdad? La fórmula bautismal pone en un mismo plano al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Esta fórmula bautismal trinitaria se usaba en la comunidad de Mateo cuando se administraba el bautismo y se sigue utilizando hoy en día. ¿Verdad? Cuando uno bautiza a un niño, tiene que decir: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si no se dicen esas palabras, no hay bautismo. Por eso es que no importa quién bautice, si está bautizado en la iglesia católica, está bautizado en una iglesia protestante, si se utiliza esta fórmula trinitaria, el bautismo es válido. Si una iglesia utiliza otra fórmula, como hay iglesias que dicen: yo te bautizo en nombre del Creador, del Redentor y del, ¿cómo le llaman al Espíritu Santo? Del Santificador, pues entonces eso no es válido, porque eso no fueron las palabras con las cuales Jesucristo instituyó esto que le dijo a sus discípulos, como vimos en este último pasaje de Mateo. Eso se llama, es la fórmula trinitaria, porque pone al mismo plano el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son un solo Dios, son tres personas en un solo Dios, ¿verdad? Ahora, la promesa, ¿verdad? El mandato misionero va acompañado de una promesa. Jesús estará presente en medio de sus discípulos hasta el fin de los tiempos. Esa es la promesa que Jesús nos hace. Su vida terrena ha llegado al término, ¿verdad? Pero Él sigue presente en la comunidad de sus discípulos, en la iglesia, ¿verdad? El mismo ilimitado poder que lo autoriza a confiarle una misión universal permite asegurarle su presencia permanente. Jesús, como único maestro verdadero, confiere fuerza obligatoria a su mandato. O sea, él no dice: yo les sugiero, es altamente recomendable. No, dice: yo los mando a que ustedes hagan discípulos a todas las naciones y las bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es un mandamiento, ¿verdad? Él puede estar siempre junto con ellos como Señor del cielo y de la tierra. Como Dios, Él está en todas partes, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, la expresión estar con ustedes o estar contigo se encuentra con mucha frecuencia. El significado de la frase es siempre el mismo. Yahvé asegura su asistencia, su protección y su ayuda a la persona que debe cumplir una misión o a todo el pueblo en un momento crítico de su historia, ¿verdad? Como vemos cuando habló con Moisés, ¿verdad? En el libro de Josué, él le dice a Josué, cuando después que Moisés murió y Josué fue elevado a la posición de el jefe del pueblo de Israel, Dios le dijo: yo estaré contigo como estuve con Moisés, ¿verdad? Porque él hablaba con Moisés hablaba con él como habla un hombre con su amigo, cara a cara, ¿verdad? Cuando entraba a la tienda. No te dejaré ni te abandonaré, le dice Dios a Josué. Los textos donde aparece esa frase indican claramente que siempre se trata de una presencia y una asistencia activa, no de una presencia estática, localizada en un templo o en un lugar preciso. O sea, sí, Dios está aquí en el santuario, sí está presente en la hostia consagrada, pero también está con nosotros en todo momento de nuestras vidas, ¿verdad? En cada momento que nosotros dos o tres nos unamos a orar, está Él presente. En todos momentos nosotros de problemas en nuestra vida que aclamamos a Él está presente con nosotros, ¿verdad? Este aspecto se manifiesta sobre todo en los textos donde al yo estoy contigo se añade un no temas, ¿verdad? Como por ejemplo, uno de los textos más bonitos es de Isaías, capítulo 43. Y como yo sé que ustedes están ansiosos de saber cuál es el texto, pues mire, se lo puse aquí. Dice: y ahora así habla Yahvé,
el que te creó. Jacob, el que te redimió. Israel, no temas, porque yo te he redimido. Te he llamado por tu nombre. Tú me perteneces. Si cruzas por las aguas, yo estaré contigo. Y los ríos no te anegarán. Si caminas por el fuego, no te quemarás. Y las llamas no te abrazarán. Porque yo soy Yahvé, tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Porque tú eres de gran precioso a mis ojos. Porque eres precioso a mis ojos, porque eres valioso y yo te amo. No temas, porque yo estoy contigo. O sea, es un pasaje que realmente uno lo debe llevar en su corazón todo momento, ¿verdad? Esa es la promesa que Dios le hace a nosotros, a quien nos ama, a que nosotros somos de gran valía para Él, donde no se cae un cabello en nuestra cabeza sin que Él lo sepa, los que tienen pelo, ¿verdad? Y así es un pasaje que verdaderamente es muy bonito. Por lo tanto, la comunidad no tiene que temer con tal promesa de asistencia que el mismo Jesús le da a sus discípulos y a todos y cada uno de nosotros, desde el Antiguo Testamento hasta ahora, hasta el Nuevo Testamento, ¿verdad? La presencia de Jesús es una fuente inquebrantable de seguridad durante todo el tiempo de su misión. Esta promesa, al mismo tiempo que abre un porvenir a la Iglesia universal, la capacita para enfrentar la historia, libre de todo temor, hasta el fin de los tiempos. Esto no quiere decir que no nos va a pasar nada. Eso no quiere decir que vamos a pasar por tiempos difíciles, que no nos van a salir las cosas como uno quiere, que vamos a perder hasta la vida, ¿verdad? Pero lo importante es que Él va a estar con nosotros, ¿verdad? Y que lo más importante, nuestra alma siempre va a estar viva, siempre que estemos viviendo en un estado de gracia, ¿verdad? Este pasaje final ofrece una clave fundamental para el entender la teología de todo este evangelio de Mateo. Aquí Mateo emplea un esquema semejante al de las revelaciones de Yahvé en el Antiguo Testamento. Este esquema incluye habitualmente una manifestación de Dios, un mandato o enseñanza y una promesa de asistencia. Por ejemplo, en Josué dice: no temas ni te acobardes, porque Yahvé tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. En lo que respecta al contenido, este pasaje final pone de manifiesto el designio fundamental del Evangelio. Muestra la relación que se establece entre Cristo y su iglesia. Los elementos cristológicos, o sea, los elementos que nos hablan de Jesús, de Cristo, ¿verdad? La entronización, o sea, el ponerlo en el trono, está a la derecha del Padre, del resucitado, con plenitud de poder, están íntimamente ligados a los temas eclesiásticos, eclesiológicos, o sea, que tienen que ver con la iglesia, y que es la misión de los discípulos: enseñanza, bautismo, presencia del Señor en medio de lo suyo hasta el fin de los tiempos. O sea que todo es, en este último pasaje vemos cómo los temas referentes a Cristo y a su iglesia son los que dominan este pasaje. El tema fundamental de conjunto que el Evangelio desarrolla de una forma narrativa, de un relato, se pone de relieve especialmente al final del relato mediante el procedimiento llamado inclusión. ¿Y qué es esto de inclusión? En la primera cita de cumplimiento, el evangelista afirma: todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por el profeta: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo al que pondrá por nombre Emmanuel, que se traduce Dios con nosotros. Y eso fue lo que pasó en el primer capítulo de Mateo.
¿verdad? De forma análoga, con esta declaración, la última instrucción del resucitado asegura su presencia permanente en medio de los suyos. Yo estoy siempre con ustedes hasta el fin del mundo. O sea que fíjense, el Dios con nosotros, el Emmanuel, que Mateo nos dice al principio, con eso mismo acaba. Yo estaré siempre con ustedes, el Dios entre nosotros. Dicho de otra manera, pero el mensaje es el mismo, ¿verdad? Eso es lo que es este procedimiento de inclusión, ¿verdad? El tema central del primer evangelio, que se afirma expresamente al comienzo y al final del relato, es estar con nosotros de Dios en Jesucristo, ¿verdad? Mateo, al narrar el destino de Jesús, afirma que el Dios de Israel está con nosotros y aclara cómo y con qué fin está con nosotros. Está presente en Jesucristo, el Señor resucitado, que confía a sus mensajeros la misión de hacer discípulos a todas las naciones. La misión de los discípulos es tan amplia como el mundo y como el tiempo que habrá de transcurrir hasta la parucía de Cristo, hasta la segunda venida de Cristo al final de los tiempos, ¿verdad? No será nada fácil cumplirla como corresponde. Es una misión bastante abarcadora. Sin embargo, el Señor estará presente con su presencia consoladora y reconfortante en todas las situaciones de la misión evangelizadora. Estará presente tanto en la predicación, en la enseñanza y la celebración, como en la persecución y en la prueba. En todos los momentos de nuestras vidas, en los buenos y en los malos, ¿verdad? Y ese es el mensaje que verdaderamente Mateo nos quiere llevar y cómo él hace un círculo completo, porque acaba como empieza, con el Dios con nosotros, el que no nos abandona, para que nosotros somos de gran valía, para que nosotros somos especiales y nos ama de una manera que no podemos comprender, ¿verdad? Completamente. Y con eso terminamos entonces este Evangelio de San Mateo. Vamos entonces a hacer la oración final en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor los bendiga, los lleve a la vida eterna. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, Santo. Amén.